Por fin TCL escuchó y se deshizo de este control remoto feo con mala ubicación de teclas y por fin decidió en este año, o por lo menos en los modelos de gama baja y gama media, porque aún no he analizado modelos de gama más altas, cambiar de control remoto y hacerlo mucho más ergonómico con mejor ubicación de teclas. Ese es un aspecto muy importante y que quiero destacar. Lo otro que quiero destacar es la fluidez del sistema operativo. Este es el P7K, en este caso es 65 pulgadas, pero aplicaría también para el resto de tamaños. Y es que podríamos decir que es un televisor que se debate entre la gama de entrada y el inicio de la gama media por el hecho de tener tecnología de color Quantum Dots. Y es que quiero destacar lo siguiente: la fluidez o suavidad del sistema operativo es increíblemente buena. De hecho, es muy similar a lo que percibí con los modelos de gama media alta del año pasado, como por ejemplo el C755. Y es que si nos vamos aquí a la aplicación AIDA 64, vamos a ver que si bien la cantidad de memoria RAM sigue siendo 2 GB, que es más o menos el estándar de televisores de gama de entrada y algunos de gama media, lo importante está en el procesador. Es una ARM Cortex A55 de 5 núcleos, cuando el estándar en años pasados era de 4 núcleos y con una frecuencia de trabajo relativamente alta. Y bueno, entre otro parámetro, digamos que la GPU Mali G57 no está para nada mal, pero como digo, la fluidez o suavidad del sistema operativo me sorprendió así de fábrica. No hay que hacer modificaciones extra. Si quiero saltar de una aplicación a otra y por supuesto abrir los videos de una aplicación, cargarlos, adelantar, retroceder, responde muchísimo más rápido en comparación a los televisores TCL de gama de entrada y de gama media baja del año pasado, de años pasados. Obviamente la velocidad del sistema operativo también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que puedas tener en tu hogar, pero en general, como te digo, me gusta. Bueno, debo decir que es verdad, no es lo más rápido del mercado actualmente, pero en comparación, por ejemplo, al P755 del año pasado o por ejemplo al C655 también del año pasado, es que el cambio es increíblemente bueno. Y hasta ahora TCL solucionó dos de los problemas que me hacían, digamos que, detestar un poco la gama baja y la gama media baja, y es el control remoto y la fluidez o suavidad del sistema operativo. Aún así, podría decirte que sigo recomendando a los televisores TCL del año pasado. Si aún los puedes conseguir en tu país a muy buen precio o a un precio más económico en comparación a los modelos de este año, adelante. Aquí, por ejemplo, en mi país, Colombia, todavía se pueden conseguir. Aquí ves que estoy saltando entre aplicaciones y los tiempos de carga son muy buenos. Y eso que la recepción de la señal Wi-Fi, digamos que no es la mejor, no porque el televisor tenga una mala recepción, sino simplemente porque el router está, digamos que no tan cerca, y siempre que se trata de una señal Wi-Fi de 5 GHz, influye mucho el hecho de que hayan muchas paredes u obstáculos. Porque si de pronto no lo sabías, las señales o redes Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz se diferencian principalmente en que la de 2,4 GHz tiene más alcance, digamos que rompe más muros, por decirlo de alguna forma, pero no tiene tanta cobertura para que tantos dispositivos se conecten a ella sin que haya, digamos que, pérdida de la calidad o interferencias. Mientras que la señal de 5 GHz es mejor en el sentido de que tiene más capacidad para abarcar más dispositivos, es más estable, permite mayor velocidad de descarga y de subida. Digamos que es mejor cuando el dispositivo está cerca al router que provee esa señal, pero al mismo tiempo tiene una pequeña, digamos que, desventaja, y es que su alcance no es tan alto como una de 2,4 GHz. Y por supuesto también quiero destacar de este modelo este menú de accesos directos, del cual hablaré también más a fondo en unos pocos segundos. Entonces quería darte esta intro para que entiendas que Samsung y LG este año la tienen aún más dura, más difícil. Si la tenían difícil el año pasado, este año se les va a complicar mucho la vida en la gama de entrada o gama baja y también en la gama media.
Pues bien, dentro de esta área Smart continúo con el mencionado menú para accesos directos, el cual me gusta mucho, tiene un diseño un poquito más intuitivo, más agradable y además estos iconos, dejando presionado este botón de OK por algunos segundos, se pueden modificar de ubicación como te estoy mostrando, lo cual me parece muy útil y le hacía falta ya por fin que añadieran esta función a los televisores TCL. Y además, por supuesto, puedes añadir otras funciones en este botón de más si así lo requieres. Una de estas funciones es conocida como solo audio, de la cual se encarga en apagar la pantalla para que solamente el audio se continúe reproduciendo, para por ejemplo si quieres solamente escuchar música y ahorrar energía o simplemente para cuando te vayas a dormir le das clic en aceptar. Antes de continuar quiero decirte algo por si de pronto a ti te sucede. En algún momento obviamente te va a pedir sincronizar el control remoto, lo haces de esta manera, oprimiendo la tecla de OK y de inicio por algunos segundos, la sincronización se llevará a cabo, sigues el resto de pasos del primer inicio que son muy fáciles de seguir. Y en este primer inicio yo personalmente experimenté este bug que también he experimentado en televisores TCL del año pasado cuando realizaba el primer inicio. No sé realmente por qué sucede que se queda como en este bucle infinito y no inicia como tal el televisor. Y la única solución es reiniciarlo. ¿Cómo lo hago? Simplemente dejo oprimido por algunos segundos el botón de encendido del control remoto hasta que me aparezcan estas opciones, reiniciar, le doy clic en ella, a veces solamente aparece la opción de apagar, le das clic en ella, apagar, el televisor se apagará y simplemente vuelves a dar clic en el botón de encender o en este caso simplemente el televisor se reinicia automáticamente luego de unos segundos. También quiero comentarte este inconveniente que me sucedió en los primeros minutos de este primer encendido y es que el asistente de voz de Google no funcionaba, es decir, oprimía el botón de micrófono del control remoto y no funcionaba. ¿Cómo lo solucioné? Simplemente me fui a esta ruta, aquí donde dice configuración, al icono de la parte superior derecha donde dice aquí toda la configuración. Luego lo que debes tú hacer si te pasa es irte aquí donde dice cuentas y acceso, escoger la cuenta con la que iniciaste sesión en tu dispositivo, luego aquí donde dice asistente de Google y simplemente activas estas funciones si no están activadas. En mi caso sí estaban activadas. Simplemente se solucionó yendo de nuevo a esta función sin hacer algo más porque ya estaban activadas. Y además quiero decirte que aquí podrías activar o desactivar la función conocida como manos libres. Esta función te permitirá activar el asistente de voz simplemente diciendo el comando OK Google, pero además si aún no lo has hecho debes activar el micrófono que está ubicado en la parte de abajo como te muestro, hacia la derecha se activa y hacia la izquierda se desactiva. Entonces para activarlo lo mueves hacia la derecha, ahora sí dices el comando OK Google para que se active el asistente de voz y puedas realizar tu consulta, por ejemplo abrir una aplicación, buscar alguna aplicación, abrir algún video, contenido, serie o película en alguna aplicación, entre otros comandos. Quiero además decirte que este televisor por supuesto permite la función de compartir pantalla. Aquí hago el ejemplo con un smartphone de la marca Samsung. Con la función Smart View reconoció el televisor sin necesidad de utilizar una aplicación intermediaria. En algunos casos, en estos televisores con Google TV, sí o sí hay que utilizar por ejemplo la aplicación Google Home u otra aplicación que sirva para llevar a cabo esta función. No obstante, quiero decirte que aunque esta función de compartir pantalla o screen mirroring funciona muy bien y que el resultado también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, en este caso vía Wi-Fi, este televisor no es compatible con la función conocida como Multi-View, ni pantalla superpuesta, ni tampoco Picture in Picture. Quiero además decirte que aquí puedes ver que hay un apartado que nos lleva a una función que se indica como TCL, que simplemente te llevará a la aplicación TCL Channels para ver canales en vivo, series o películas. Hasta ahora la he probado y funciona muy bien con el idioma, en este caso en español latino. Supongo que el idioma variará dependiendo de tu país o región.
Por supuesto, la función de modo ambiente está disponible como en todos o por lo menos casi todos los televisores con este sistema operativo. Puedes utilizar la galería de arte, Google Fotos, una función experimental, puedes añadir la hora, el idioma, datos personales. También puedes modificar la constancia con la que cada imagen se va mostrando o puedes hacer ese cambio manual si así lo requieres. Te recuerdo, por si te saltaste la intro, que este televisor cuenta con 2 GB de memoria RAM, en este caso un espacio total de almacenamiento interno aproximado de 8,6 GB, con un espacio libre aproximado de 6,5 GB, un procesador de 5 núcleos ARM Cortex A55 a una relativa alta frecuencia de trabajo. Ya te dije de la intro que la fluidez o suavidad del sistema operativo es muy buena, me ha gustado mucho y tiene una GPU Mali G57. En cuanto a las entradas de izquierda a derecha, este P7K tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI, uno compatible con canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable de la antena de aire y un puerto para el cable digital óptico. Este televisor es compatible con los 120 Hz, pero solamente hasta 1440p. Creo que el tamaño de 55 pulgadas también y tamaños más grandes, pero aún no estoy seguro si tamaños más pequeños sean compatibles con los 120 Hz. Vamos con la calidad gráfica y empiezo primero mostrando de la captura de píxeles. Aquí corroboro que el televisor tiene panel VA, sin embargo TCL clama que esta nueva tecnología se llama HVA, es decir, Horizontal Vertical Alignment, o digamos que alineación vertical horizontal. Yo pensé que realmente los píxeles iban a estar digamos que de forma horizontal, como una especie de IPS, pero con alineación vertical, no sé cómo explicarlo, pero es así normal, como un VA común y corriente. Sin embargo, lo que me sorprendió es que los ángulos de visión son buenos, son casi al nivel de un televisor con panel ADS, digamos que no tan buenos como uno con IPS, pero no tan terribles como uno con panel VA convencional, por decirlo de alguna forma. No sé si de pronto aplicaron alguna tecnología conocida como por ejemplo Ultra Viewing Angle Layer y ellos simplemente quisieron llamarla así, Horizontal Vertical Alignment. De hecho, en algunos resultados podría decirte que no tiene nada que envidiarle a un televisor con panel ADS, pero te repito, no se acerca a los resultados que pudieras experimentar en uno que tuviera panel IPS. En escenas oscuras la verdad es que también hace un muy buen trabajo, pero debes tener en cuenta lo siguiente por si no lo sabías. Este modelo es un televisor con pantalla LCD, con alineación de píxeles como te he mostrado VA o como TCL prefiere llamarlo HVA, y su tecnología de retroiluminación es LED directa, digamos que convencional, es decir que no tiene la función conocida como atenuación local porque no es una LED directa Full Array. El resultado, teniendo en cuenta lo mencionado, es realmente muy bueno. No quiero decir que es perfecto y que sea lo mejor, pero realmente es muy bueno y es prácticamente el resultado que se vería en un televisor con panel VA de gama de entrada con tecnología de retroiluminación LED directa. Por supuesto, debes tener presente que el resultado puede variar dependiendo de cada escena, también dependiendo de cada modo de imagen que utilices, y además te estoy mostrando que pudieras aplicar algunas configuraciones si así lo quisieras para reducir un poco el efecto conocido como clouding o nubosidad. Pero ya te digo yo, con lo que viene de fábrica en cada modo de imagen, el resultado a mí personalmente me parece muy bueno, sea cual sea la tecnología de alto rango dinámico que se active, bien sea Dolby Vision o por ejemplo HDR10 o por ejemplo HDR10+. Además, el nivel de detalles realmente permanece muy bueno. Hasta aquí podría decirte que este televisor le conviene a muchas personas que quieran un buen resultado en escenas oscuras, obviamente sin llegar a ser perfecto, pero que tengan un bajo presupuesto, porque obviamente si quieren mejor rendimiento en escenas oscuras deben irse por un televisor TCL con tecnología de retroiluminación mini LED u otro televisor LCD con ese mismo tipo de tecnología de retroiluminación, o simplemente irse por algún televisor con tecnología OLED. Vamos ahora con el área de brillo y colores. Te recuerdo que este televisor tiene una pantalla LCD, o sea de cristal líquido, y cuenta con tecnología de color Quantum Dots, y además el tipo de panel es VA o como TCL prefiere llamarlo HVA. Esos son los modos de imagen que posee. Si nos vamos al apartado de color,
Este modelo posee el parámetro color dinámico, al igual que televisores TCL de años pasados, que obviamente realza o aumenta la saturación de color. Y aquí te muestro lo que puede resultar en cuanto a si aumentas la saturación a la máxima capacidad, cuyo resultado es muy bueno. Solamente te quería mostrar de lo que es capaz en esta área. También es bueno que sepas que puedes restablecer los ajustes si así lo requieres, si de pronto modificas algo que no te gustó. También posee el filtro de luz azul por si quieres menos fatiga visual, aunque el resultado va a lucir obviamente muy amarillento. También puedes modificar la temperatura de color si así lo requieres. Por ejemplo, si quieres una tonalidad más cálida o más fría, desde aquí lo puedes realizar. Además, quiero decirte, por si no lo sabías, que las cantidades de brillo se toman por recomendación de expertos con los modos de imagen cine o película, y es lo que he hecho. La cantidad de brillo no es increíblemente sorprendente, pero dependiendo de cada usuario puede estar más que bien. De hecho, en algunas ocasiones podría ser demasiado y toca bajarle un poquito a la cantidad de brillo, especialmente si se utiliza en una habitación muy oscura. Desde mi punto de vista, las cantidades de brillo están más que bien, pero sí es cierto que hay modos de imagen como por ejemplo el estándar o el deportes, o el modo de imagen dinámico, en donde se puede generar un poco más de brillo. Este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Estos son los modos de imagen que se generan con esa tecnología, pero debes tener en cuenta que tanto el Dolby Vision como el HDR10 y HDR10+ solamente se activan de forma automática, es decir, el televisor solamente activará esa tecnología de alto rango dinámico de forma automática al detectar que el tipo de contenido que vas a ver tiene de fábrica o de forma nativa ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Quiero decirte que normalmente el Dolby Vision cuenta con una configuración de temperatura de color cálida, pero obviamente eso lo puedes modificar de acuerdo a tu gusto. Y la tecnología Dolby Vision se encarga de trabajar con metadatos dinámicos para organizar todo de acuerdo a cada escena, favoreciendo el nivel de detalles. Las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden quitar una vez activadas, bien sea Dolby Vision, HDR10, HLG o HDR10+. Pero este modelo, al igual que otros televisores tanto de TCL como también de otras marcas, cuentan con la capacidad de añadir alto rango dinámico a aquel contenido que no lo tenga. Aquí con este parámetro, conversión a HDR automática, que lo que hace es que cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como es este caso, añade un poquito más de brillo, mejora un poquito el contraste y levemente la saturación de los colores. No se percibe un gran cambio, pero obviamente la mejoría existe. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la precisión de los colores, a pesar de que tiene panel VA o HVA, siento que está muy bien, siento que de fábrica viene con una buena calibración. Puedo decirte que no necesitarías pagarle a un calibrador ni comprar una sonda para intentar mejorar los resultados, porque como te digo, de fábrica están más que bien. Pero obviamente si lo quieres hacer, adelante, es tu tiempo, es tu dinero, pero ya te digo yo que no notarás cambios sorprendentes. En uniformidad de colores grises puedo decirte que el resultado es realmente muy bueno. Obviamente no es perfecto, pero es muy bueno, con poco efecto de pantalla sucia, aunque las esquinas lucen levemente sombreadas. No obstante, lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, siento que ni las esquinas sombreadas ni el efecto de pantalla sucia serán perceptibles, o por lo menos no serán molestos. En escalado de imagen el resultado es muy bueno, tampoco es perfecto. No esperes maravillas de ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta. No esperes que el contenido que tenga, por ejemplo, 480p o 720p o 1080p se vaya a ver en 4K, porque eso nunca va a pasar. Sin embargo, el resultado en esta área con este modelo, cuando el contenido tiene muy baja resolución, no está para nada mal. Es muy bueno, es bastante competente en comparación a otros televisores de gama de entrada o de gama media baja que he analizado hasta la fecha. En cuanto al manejo del movimiento, el resultado es muy bueno. Se supone que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, y que también la mejoría se hace por medio de inteligencia artificial. Bueno, actualmente ya a todo le quieren meter inteligencia artificial. Si de pronto no es el parámetro movimiento, lo puedes añadir a este menú o simplemente lo encuentras en los ajustes de imagen.
y esto es simplemente para que la mejoría digital sea aplicada y puedes activar además el parámetro aceleración dinámica. Pero si por ejemplo decidieras activar el parámetro cine naturaleza, lo que va a hacer es prácticamente quitar casi que toda la mejoría digital, es decir, se va a percibir demasiado efecto de vibración o efecto conocido como Jutter, que digamos que a muchos cinéfilos les agrada porque digamos que es lo normal en las películas y además esto evitaría prácticamente al 100% los artefactos. Pero si quieres mejoría digital, desactiva el parámetro cine naturaleza y deja activados los otros dos parámetros, y con esto la escena va a lucir muchísimo más suave, casi que con nada de efecto de temblor o vibración, y los artefactos que se perciben son muy mínimos y no son molestos. Los artefactos son pequeñas deformaciones que se perciben en escenas que tienen mejoría digital en barridos de cámara o movimientos rápidos, pero como te digo, en este modelo los artefactos son muy mínimos o casi imperceptibles. Vamos con una de las áreas más esperadas y es el rendimiento gaming, pero primero debes irte aquí a canales y entradas y luego bajar hasta donde dice estándar avanzado de HDMI y colocarlo en activado porque normalmente viene desactivado o en automático, entonces recuerda colocarlo en activado. Luego de esto, si el modo juego no ha sido activado de forma automática, lo activas y también activas el parámetro maestro de juego. En este caso hago el ejemplo con la consola Xbox Series X, pero también obviamente lo debes hacer si utilizas por ejemplo una PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro. Aquí te muestro que este modelo es compatible con Dolby Vision para gaming, también es compatible con frecuencia de actualización variable. Es compatible con los 120 Hz pero solamente hasta 1440p, en 4K solamente hasta 60 Hz, pero la compatibilidad de los 120 Hz aún no sé si en tamaño de 50 pulgadas o de 43 pulgadas sea posible, solamente sé que a partir del de 55, obviamente en este de 65 pulgadas y en tamaños más grandes, sí es compatible con los 120 Hz hasta 1440p. Y como ya te mencioné, es compatible con la tecnología Dolby Vision para gaming. Pero si tu consola o el videojuego no es compatible con esta tecnología, simplemente no se va a activar. Entonces, como te decía, si el videojuego es compatible con Dolby Vision, se activará la tecnología porque en este caso ya he activado que sea posible desde el menú de la Xbox Series X. También el modo juego y el maestro de juego son necesarios para que al dejar oprimido por algunos segundos este botón en el control remoto pueda aparecer esta game bar que tiene 3 diseños. Ahora te voy a mostrar en unos pocos segundos los 3 diseños. Este sería uno de esos diseños. Para cambiar el diseño te vas al apartado menú y luego entonces aquí en estilo temático tienes estos 3 diseños. El azul que es el de desde el año pasado, el verde que digamos que es más atractivo desde mi punto de vista y el que dice dibujo humorístico es un poquito más infantil, parecido casi como a la Nintendo Switch. A mí personalmente me gusta más el diseño azul o el diseño verde, lo voy a dejar en diseño verde porque digamos que es un diseño de este año, un diseño nuevo. Y así por supuesto se vería este diseño. Aquí están los modos de imagen con los que cuenta esta Game Bar independientemente del diseño que escojas, digamos que son los mismos del año pasado prácticamente. La función HG no se puede activar porque en este caso tengo activada la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Vuelvo a cambiar de estilo a diseño humorístico para mostrarte que también cuentas con la opción de hacer aparecer una mira en pantalla. Si así lo quisieras, le puedes cambiar el color, la forma o el tamaño y tal vez sea útil para algunos videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y además, si así lo requieres, podrías mover la ubicación de esta mira en pantalla. El ALLM, que es Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia, es para que el modo juego como tal se active de forma automática cuando el televisor detecte que hemos sintonizado un videojuego y se desactive cuando hayamos quitado el videojuego. Por supuesto, la importancia del modo juego no solamente tiene que ver con el hecho de poder hacer aparecer una game bar en pantalla, sino que además este modo de imagen nos provee el mejor rendimiento gaming con los mejores tiempos de respuesta y de input lag. También está esta opción de mejora de sombras para mejorar el nivel de detalles en algunos videojuegos que tal vez lo requieras.
También debo decirte que el Variable Refresh Rate, VRR o frecuencia de actualización variable, está posible en este modelo. Puedes hacer que en la pantalla se muestren los hercios. En cuanto a los tiempos de input lag, los resultados los siento muy bien tanto en 4K 60 Hz como en 1440p a 120 Hz. Yo no tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero te diría que por lo menos en la práctica se sienten muy bien y los valores teóricos que te coloco en pantalla son simplemente algo probable, más no certero, todo dependiendo por supuesto de la experiencia que he podido notar en otros televisores de esta misma marca. Lo mismo aplicaría por supuesto para lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta, es decir, no tengo un dispositivo que me permita conocerlos, pero en la práctica siento que aún con ese tipo de videojuegos que pueden tener muchas escenas oscuras y ocasionalmente movimientos rápidos, el rendimiento es muy bueno con muy poco efecto ghosting. Personalmente el efecto ghosting debo decirte que obviamente existe, pero es muy mínimo y de mi punto de vista no es molesto, aunque si se tratara de un gamer a nivel competitivo que está muy acostumbrado por ejemplo a un monitor con una alta frecuencia de actualización y con un tipo de panel diferente, es decir ADS o IPS, pues muy probablemente sí va a sentir o percibir más la cantidad de efecto ghosting en este televisor. Pero teniendo en cuenta que se trata de un televisor relativamente económico porque es una pantalla grande de 65 pulgadas, podría decirte que el rendimiento en general, aún con ese tipo de videojuegos, es realmente muy bueno, es muy ameno, es muy agradable. Si necesitas, por ejemplo, una pantalla grande, un televisor grande y no eres excesivamente exigente. Así pues, hasta aquí podría decirte que es un televisor muy equilibrado. Yo creo que es de lo mejor que puedes adquirir actualmente en la gama de entrada, aunque digamos que este modelo podría estar rozando levemente la gama media porque cuenta con tecnología de color Quantum Dots, porque la cantidad de brillo digamos que no es excesivamente baja, aunque no alcanza a llegar a los 400 nits en el modo de imagen cine. Sin embargo, aún así, como ya he mencionado, la cantidad de brillo para mí está más que bien y creo que para la gran mayoría de usuarios sería casi perfecto, pero obviamente quien sea más exigente y quiera deslumbrar sus ojos, hacerse daño a los ojos, o simplemente alguien que necesite un televisor que contrarreste muy bien los reflejos, necesitará una pantalla con mayor cantidad de brillo. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto como he mostrado con videojuegos, me sorprendió que el calentamiento no fuera grande, abismal o sorprendente, ni siquiera en la parte de atrás del televisor donde a veces suele producir más calor por obvias razones, porque las ventilaciones suelen estar ubicadas en la parte posterior, pero como te digo, ni siquiera aquí en esta parte de atrás del televisor percibí un gran incremento de calor, lo cual me parece genial y eso puede decir mucho del televisor en cuanto a la durabilidad, recordando que obviamente entre más calor produzca un televisor, pues probablemente sus materiales durarán menos, aunque obviamente en la gama alta, por ejemplo, en donde se produce más calor, los materiales de construcción son más resistentes. Entonces, ¿te recomiendo o no te recomiendo este TCL P7K? Obviamente sí te lo recomiendo por mucho. Tiene solo ventajas. Bueno, digamos que la única desventaja que tiene es lo normal, teniendo en cuenta la gama a la que pertenece. Recuerda, gama digamos que de entrada alta, iniciando la gama media, por decirlo de alguna forma. Y es el rendimiento en escenas oscuras que no es perfecto porque su tecnología de retroiluminación no se lo permite. Aún así, el hecho de que tenga una pantalla LCD con configuración de píxeles vertical, o sea panel VA, le ayuda muchísimo a que sea mucho mejor en comparación, por ejemplo, a un televisor que tuviera panel IPS o ADS. La cantidad del efecto clouding realmente es muy tolerable. Para mí, que soy tan exigente en esa área, te puedo decir ese aspecto, que es realmente muy tolerable en todo sentido. Por supuesto, si eres muy exigente te tocará irte por un mini LED, pero si tienes un presupuesto ajustado, este televisor realmente va a llegar duro este año a competir contra LG y Samsung, como ya lo he dicho en un principio.
Es verdad que su cantidad de brillo no es la mejor, pero recuerda que la gama a la que pertenece no le permite tener una gran cantidad de brillo. Aún así, en cuanto a colores está más que bien. Digamos que el rendimiento en general en cuanto a uniformidad de colores grises también es muy bueno, con poco efecto de pantalla sucia. Buen desempeño en cuanto al manejo del movimiento, decreciendo notablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter. En cuanto al escalado de imagen, se desempeña muy bien. Te repito, el control remoto me parece que está mucho mejor diseñado, mucho más ergonómico en cuanto a ubicación de teclas, en cuanto al agarre. Como ya dije, la fluidez o suavidad del sistema operativo es increíblemente buena teniendo en cuenta la gama a la que pertenece. El rendimiento gaming es simplemente destacable, compatible con los 120 Hz hasta 1440p con frecuencia de actualización variable, y también compatible en 4K hasta los 60 Hz. No es compatible en 4K hasta los 120 Hz, pero recuerda la gama a la que pertenece. Digamos que en cuanto al sistema de altavoces, no es lo más potente del mercado actualmente, pero se desempeña bien. No vas a vivir una experiencia envolvente con muchos bajos, pero como te digo, está más que bien. Pero si eres muy exigente, obviamente te tocará comprarle una barra de sonido o un teatro en casa. En unos segundos te mostraré la prueba de altavoces, como es costumbre, para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Solamente te quiero decir que no noté cambios entre los modos de sonido que este televisor posee, pero por supuesto en unos segundos lo vas a notar. Y listo. No sé qué piensas tú en la caja de comentarios, por favor, házmelo saber. ¿Comprarías o no este modelo? ¿Te ha gustado sí o no? O si lo tienes, ¿qué tal te ha parecido? Recuerda que me puedes apoyar bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like a este video si te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, muchas gracias por ver, hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de altavoces de este TCL P7K.